Hola, buen día. Mi nombre es Luz Adriana Templos Esteban. Soy la coordinadora educativa del Centro Algia Educación en Dolor. Actualmente me desempeño como jefe de división de cuidados paliativos y clínica del dolor en el Hospital General Dr. Manuel G. González en la Ciudad de México. También soy parte de la Universidad de Anáhuac, México. Soy investigador asociado y participo en el Seminario de Estudios de la Globalidad de Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a dar un tema que considero es de actualidad y que obviamente derivado de la pandemia muchos pacientes están atravesando por esta patología. Vamos a hablar algunos tópicos sobre lo que es el dolor post-COVID. Lo que vamos a ver en la agenda el día de hoy va a ser hablar un poco sobre long COVID y dolor. También vamos a ver algunas patologías dolorosas más frecuentes en estos pacientes y algunas secuelas que han sido derivadas de la pandemia que ya tenían como tal dolor previo. Esto lo vamos a tratar en algunos minutos. Un punto muy importante es que el 7 de enero del 2020 las autoridades chinas identifican como agente causal del brote un nuevo tipo de virus, el coronavirus denominado SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19. Desde entonces se han notificado miles de casos con una diseminación global y esto ha constituido un problema importante de salud. El long COVID como tal y el dolor, ¿cuál es la relación que tiene? Bueno, sabemos todos nosotros que el COVID ha dado la persistencia de muchas secuelas y esto es muy habitual pasados los 14 días de la infección aguda, cuando se supone que el paciente ya debe de tener una recuperación plena. Se ha propuesto un término que se denomina long COVID para hacer referencia al conjunto de dolencias secundarias a la infección por el virus de SARS-CoV-2 que aparecen tras la infección aguda. Aquí un punto muy importante es que el long COVID incluye un, digamos, cuadro en donde se pueden englobar diversas patologías que pueden llegar a ser secuelas derivadas de esta enfermedad y una de ellas es el dolor. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Un punto muy importante es que muchos pacientes que han tenido internamientos por COVID, sobre todo cuando la enfermedad ha sido muy severa, presentan un riesgo muy elevado de dolor crónico. Y vamos a ver esto por qué es. Nos hemos enfrentado a desafíos muy importantes como la sobrecarga de la atención, la falta de coordinación entre las diferentes áreas, multimorbilidades, muchos de estos pacientes llegan a tener fatiga y riesgo de una segunda ola con desvío de recursos. Esta situación de la pandemia, pues obviamente tuvo un impacto global dentro de la atención en salud a muchos pacientes y obviamente a muchas familias. El riesgo elevado de dolor agudo tiene que ver con los síntomas de infección agudo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se han estado haciendo muchos procedimientos dolorosos que incluyen punciones, colocación de sondas, catéteres, etcétera, y también nos encontramos frente a una población que ha sido susceptible de tener COVID, pero que muchas veces tenía comorbilidades previas. También hay un punto muy importante en cuanto a lo que es la carga de salud mental que tiene que ver con estrés postraumático, también con un punto de aislamiento social antes y después de la internación, obviamente por evitar los contagios, y esto nos da algunas alteraciones psicológicas específicas para la pandemia. Los pacientes que han tenido intervenciones en la unidad de cuidados intensivos y que han tenido largas estancias como tal, llegan a tener ventilación prolongada, inmovilidad prolongada, llegan a tener por mucho tiempo la continuidad de bloqueadores neuromusculares, posiciones que, digamos, en las cuales el paciente se encuentra por mucho tiempo y riesgos de sepsis. También hablamos de que COVID, pues obviamente al tener afección a todo lo que es sistema nervioso, nos da una respuesta neuroinmune y también nos llega a dar muchas secuelas neurológicas. Muchos de los pacientes han quedado con accidentes vasculares cerebrales, tromboembolismos, entre algunas otras que nos pueden ocasionar que el paciente a todas luces pudiera tener dolor. ¿Cómo es que han sido catalogados o la frecuencia de estos tipos de dolor? La cefalea es la más frecuente, se considera un 44% aproximadamente. El dolor articular entre un 19 y un 31%, dependiendo de la serie que se consulte. El dolor torácico post-COVID, que obviamente va muy implicado con la colocación de algunos procedimientos invasivos, desde un 6 hasta un 28%. El dolor de garganta, también derivado de la intubación endotraqueal prolongada, hasta un 32%.
el dolor generalizado hasta un 59% y la fatiga como tal que no puede ser considerada como dolor, pues se aúna a todo este cuadro. También un punto muy importante es la polineuropatía del paciente que requirió ingreso a la UCI. Fue notificada adicionalmente en esta revisión que estamos planteando. También un punto que me parece muy importante es que hay, como les decía, secuelas prácticamente a lo que son todos los aparatos y sistemas, como lo podemos ver en este esquema. Y no solamente estamos hablando de que el paciente pueda tener una patología dolorosa, sino que en muchas ocasiones llega a tener múltiples patologías que van a ocupar obviamente de nuestro tratamiento. También otro punto que no quiero dejar de recalcar y que lo mencionábamos al inicio de esta charla es que SARS-CoV-2 va a producir daños a nivel de la microcirculación capilar. ¿Qué es lo que va a producir? Hipoxia tisular e inflamación con un proceso de secuelas dolorosas que tienen que ver con el orden vasculoisquémico. Entonces, esto está considerado como tal como una complicación que puede llegar a ser crónica, asociado a estados de hipercoagulabilidad y a la disfunción de microcirculación asociada, como lo podemos ver en este otro esquema. Entonces, como tal, un punto muy importante es que COVID pues, se ha considerado de manera importante como una patología que tiene que ver obviamente con todo el orden vascular, como podemos ver en este otro esquema, y entonces vamos a tener todos estos fenómenos de involucro como la hipoxemia, la inflamación, una disfunción capilar, mucha agresión e hipoxia a los tejidos. Vemos por aquí inclusive derivado de todo esto disminución de la serotonina y a mí me parece muy importante que pongamos sobre la mesa el punto de que tanto la serotonina como la cascada inflamatoria pues obviamente tienen que ver con el dolor y entonces podemos tener afectaciones múltiples. Si nosotros encontramos a un paciente en fase aguda, ¿qué es lo que podemos dar como manejo? Bueno, en realidad va a ser muy complejo describir todo el tratamiento que se puede dar en unos cuantos minutos, pero algo que sí se ha puesto obviamente en tela de juicio es la ocupación de los AINES, ¿no? Sobre todo durante esta pandemia. Entonces, ¿esto por qué? Porque sabemos que nos producen efectos cardiovasculares importantes y también trombóticos. Y algo que se ha visto en la reciente literatura, que sabemos que es mucha, la que ha salido en muy corto plazo, es que los COXIPs como tal no se asocian a aumento de efectos adversos a corto plazo, que esto es muy importante y podemos utilizarlos para tratar diferentes patologías, sobre todo del orden muscular. También un punto muy importante sobre los COXIPs es que se ha visto que hay una reducción de los marcadores inflamatorios, que esto es algo bueno para los pacientes, y también se ha visto que pueden llegar a tener un uso como inmunomodulador, pero se necesitan más estudios, ¿no? Entonces la literatura nos está poniendo obviamente esta evidencia, pero vamos a ser muy cautelosos para la administración a los pacientes. ¿Y qué es lo que pasa con los opioides? Sabemos que muchos pacientes han tenido manejos prolongados con los opioides y bueno, como tal ya sabíamos desde antes de que ocurriera la pandemia de COVID que la respuesta inmune se puede ver modificada con los pacientes que tienen dolor crónico, sobre todo con fármacos como la morfina, por ejemplo. Los pacientes que reciben opioides también debemos de tener mucho cuidado porque aquel paciente que tiene COVID, pues obviamente va a tener una susceptibilidad más importante a tener depresión respiratoria, por lo cual vamos a tener una vigilancia muy estrecha. Como tal que podemos utilizar de manera libre y obviamente valorando el riesgo-beneficio con nuestro paciente, la buprenorfina y la oxicodona se ha visto que son los más seguros, sobre todo en aquellos pacientes inmunodeprimidos debido al uso previo de opioides. Un punto muy importante es que debemos de verificar la función renal y hepática cuando estemos administrando estos medicamentos. Otro punto también que se ha planteado muy importante es la rehabilitación y no solamente para el proceso respiratorio, sino también para el proceso de dolor crónico. Y algo que se ha mencionado es que debe de ser temprana, además del uso de los analgésicos. No debemos dejar de lado que el paciente puede llegar a tener dolor. En la fase aguda hay varias, digamos, situaciones que se pueden utilizar, como el hielo, la elevación de las extremidades, ejercicios. Esto puede reducir el riesgo de las trombosis y problemas cardiovasculares, como lo veíamos hace un momento, y ayudan a recuperar la movilidad de las extremidades.
Se tiene que garantizar siempre la continuidad de la atención y la medicación, y también un punto muy importante que no debemos dejar de resaltar es el uso de la telemedicina si es necesario, no solamente durante la rehabilitación, sino también para la atención del paciente, y siempre mantener un enfoque biopsicosocial, como vimos anteriormente, ¿no? Están implicadas varias esferas en el tratamiento del paciente. También algo que me gustaría mencionar es que en el paciente que ya tenía como tal dolor crónico, pues hubo graves consecuencias. ¿Y esto por qué? Pues por el cierre de muchas unidades de dolor y paliativos que dejaron de brindar citas, y obviamente se redujo el contacto entre los pacientes y el personal. Seguramente si algunos de ustedes trabajan en algunas de estas unidades, pues tuvieron que echar mano de obviamente todo lo que es las llamadas telefónicas, algunos mensajes por vía WhatsApp, por ejemplo, o algunas plataformas para poder seguir la evolución de sus pacientes. Pero pues esto obviamente ha tenido ciertas consecuencias, ¿no? También hay largos tiempos para recibir la atención en las clínicas multidisciplinarias del dolor, y en realidad, aunque se han tratado de hacer muchos esfuerzos, pues los pacientes han esperado más para poder tener su atención, han perdido el acceso a la atención habitual, y no solo eso. Sabemos que a nivel mundial hay un desabasto importante de medicamentos opioides, y que pues obviamente era más difícil que encontraran su tratamiento en los distintos lugares de distribución. Se ha informado también del aumento de los niveles de dolor, que ha habido estrés y uso de medicamentos, y en particular, como les mencionaba, de los opioides y cannabinoides cuando los tenemos disponibles. También me parece muy importante mencionar este estudio porque aunque los pacientes que tenían dolor crónico como tal se han descontrolado, no todos los pacientes se descontrolaron de la misma manera. Y en este estudio que se publicó en este año justo en la revista Pain, nos dijeron que hubo un aumento significativo en general de la intensidad del dolor y la interferencia del dolor en comparación con antes de la pandemia. La intensidad del dolor fue muy variable en los individuos, y esto pues lo han acusado al distanciamiento social, pero también a otros factores psicoemocionales. ¿Qué pacientes tuvieron, digamos, más relevancia en esta sintomatología? Pacientes con fibromialgia, con síndromes de dolor por columna crónica, dolor posquirúrgico, el sexo femenino, la raza no blanca, aquellos pacientes que tienen menor educación, la discapacidad y una mayor catástrofe del dolor se asociaron de forma independiente con más gravedad de estos cuadros, ¿no? Entonces hay que poner, digamos, estrecha vigilancia en ellos. También la Sociedad Española de Dolor no hace mucho lanzó una encuesta para valorar cómo es que estaba pasando la población que tenía dolor crónico. Y bueno, ellos, digamos, en un número importante de pacientes, prácticamente el 91.4% de los pacientes que tenían dolor crónico, habían mencionado durante esta encuesta que el confinamiento ha afectado su estado emocional, y que el 63% apunta que sus sueños peoran de la pandemia. Todos nosotros sabemos que el dolor es un factor que va obviamente asociado a sintomatología como insomnio, y que también esto puede empeorar todavía más los cuadros. El 49% ha mantenido que el ejercicio físico diario ha sido recomendado por los profesionales sanitarios, y pues han tratado de seguir haciéndolo como parte de su tratamiento del dolor, y el 59.4% de las personas percibe que el confinamiento ha incrementado su problema de salud debido al sedentarismo. Y no me dejarán mentir cuántos pacientes, e inclusive nosotros, hemos tenido una alta de peso, y obviamente sabemos que esto va relacionado directamente con el dolor que pudiéramos tener. Entonces, como conclusión, es una brecha muy importante en relación a los estudios y todas las caracterizaciones que se están haciendo a los diferentes tipos de dolor. Sí hay necesidad de utilizar la telemedicina, pero pues obviamente vamos a hacer un manejo individualizado para tener un uso adecuado de ella. Se necesitan las unidades multidisciplinarias que reciban y estudien los casos de pacientes con long COVID. Vamos a ir obviamente generando evidencia y nuevas pautas y guías de tratamiento para poder manejar a los pacientes de manera adecuada, y esto permitirá que un manejo sintomatológico adecuado y una optimización de los recursos disponibles para poder hacer frente a los retos que la pandemia pues nos está planteando en las distintas áreas, y bueno, es una situación que todavía hasta nuestros días no ha terminado. Les agradezco muchísimo por la atención prestada, y me gustaría dejarles mi contacto si es que tienen alguna duda. Y un gusto de estar con ustedes durante este Congreso ALGIA de Apoyo Avanzado en Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos 2021. Muchas gracias.